Muy buenos días, soy Emilio Bouza, patrón de la Fundación de Ciencias de la Salud, fundación con muchos objetivos, pero uno de los cuales es preocuparse por aspectos claves de la salud y de su prevención. Y uno de estos aspectos claves que preocupó al patronato fue una pregunta tremendamente sencilla. ¿Qué es disfrutar de un aire de buena calidad? Parece que todos lo conocíamos empíricamente, pero que nadie teníamos respuestas precisas a ello. Por eso el patronato se formuló una serie de preguntas y promovió una reunión multidisciplinar tratando de dar respuestas sencillas a este tema, que es un aire de buena calidad. Lo primero que surgió es que probablemente hablamos de situaciones distintas, si no es lo mismo el aire de buena calidad en la calle que en el medio de trabajo, que en el medio hospitalario. Y convocamos, por tanto, a una serie de personas, les formulamos esas preguntas y algunas de esas personas han podido acompañarnos esta mañana a este desayuno que lamentamos que sea virtual y sin café y sin churros, pero las circunstancias mandan. De manera que tenemos hoy con nosotros a Bernardino Alcázar, que es especialista en neumología del Hospital de Virgen de las Nieves de Granada. Su órgano es la expresión final de nuestra preocupación sobre la calidad del aire, es el pulmón. Él es investigador del CIBER de Infecciones Respiratorias del Instituto de Salud Carlos III. Muy buenos días, Bernardino. Después tenemos con nosotros a Xavier Querol, doctor Xavier Querol, profesor de investigación del Instituto de Diagnóstico Ambiental y de Estudios del Agua del Departamento de Geociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Nos acompaña también el doctor Francisco Vargas, que es epidemiólogo de la Subdirección General de Salud Ambiental y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Nos aporta el aspecto epidemiológico y legal imprescindible para conocer esto. Invitamos a esta participación a la doctora Patricia Muñoz, que es catedrático de Microbiología Médica y de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Gregorio Marañón. Participa también como investigadora en el CIBER de Infecciones Respiratorias. Y finalmente, no solo de técnicos viven hombres, sino de la opinión pública y de cómo los medios, que son los grandes difusores de cualquier situación social actual, ven el problema. Y tenemos la suerte de contar hoy con Javier Tobar, director de FESalud y participante en muchas actividades de esta fundación. De manera que muchísimas gracias a todos por participar. El número de autores de la publicación que ya ha visto la luz en EIDON y que está ahora mismo pendiente de su publicación internacional, probablemente se os mostrará en pantalla en algún momento. Y a mí me gustaría comenzar pues por formularos algunas preguntas que glosen el trabajo que hemos realizado. A Bernardino me gustaría decirle, por favor, dinos qué es un aire de calidad, de la forma más sencilla que la podamos entender todos. Muchas gracias, Emilio. Yo diría que, un aire de calidad es un aire que no suponga un riesgo para la salud de las personas. Y en esto, sobre todo siendo neumólogo, la contaminación y los contaminantes ambientales juegan un papel fundamental para decir que ese aire sea de calidad. Sabemos que la contaminación ambiental tiene unas consecuencias en la salud, no solamente respiratoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y también sabemos que a pesar de que en los últimos años ha habido una reducción progresiva de los niveles de contaminación ambiental a nivel de Europa y en España también en particular, todavía tenemos población española que está expuesta a un aire que tiene excesivos contaminantes ambientales. Por ejemplo, en datos en España, el 15,3% de la población española está expuesta a niveles de ozono ambiental por encima del estándar que recomienda la Unión Europea.
un 3,6% de la población española está expuesta a niveles excesivos de dióxido de nitrógeno y un 0,1% está expuesto a niveles excesivos de partículas en suspensión. Y sabemos, como decía, que la contaminación tiene consecuencias no solamente en enfermedades respiratorias, sino también en enfermedades cardiovasculares y en general en la mortalidad global. Cuando hay más contaminación, tenemos más riesgo de este tipo de enfermedades, de eventos agudos, y también riesgo de enfermedades tanto cardiovasculares como respiratorias en el largo plazo, a 10, 15 años. Entonces diría, en resumen, que un aire de calidad sería aquel que no tuviera contaminación o al menos que no sobrepasara los límites que actualmente recomienda la Unión Europea de calidad del aire. Fenomenal, Bernardino, muchísimas gracias. Esto me llevaría a preguntarle a Xavier, cuando hablamos de esa mala calidad y de contaminantes, exactamente qué medimos, de qué hablamos, qué es lo que numéricamente marca la calidad en el aire, Xavier. Bueno, muchas gracias, Emilio, por invitarme a la publicación y a este desayuno virtual tan interesante. Pues bien, nosotros tenemos, como se ha dicho, la legislación europea, que es de obligado cumplimiento, ¿no? Esta legislación no se ha revisado desde el año 2008. Llevamos 12 años con esa legislación sin revisar, ¿no? Pero además, algún valor límite, como el de las partículas en suspensión, no se ha revisado desde 1999. Por tanto, mientras tanto, la OMS ha ido desarrollando nuevas guías de calidad del aire y esas son las que realmente protegen a los ciudadanos españoles, nos protege de nuestra salud, ¿no? Entonces, el 22 de septiembre de este año, del año pasado, del 2021, se publicaron las nuevas guías de calidad del aire. Y ahí, esos son los valores que protegen a la población, ¿no? Los otros son unos valores que ha puesto el Parlamento Europeo y que en la mayor parte de los casos son muy superiores que los de la OMS. Entonces, nosotros tenemos 4 contaminantes que les llamamos críticos porque sobrepasan la legislación, los valores de la legislación, que ya digo son anticuados, o bien sobrepasan los valores de protección de la OMS, ya no los del 2021, sino los que habían fijados desde el 2005. ¿Cuáles son? El primero, el que incumplimos la legislación en España, en el Real Decreto 102 de obligado cumplimiento, es primero el óxido de nitrógeno. El NO2 se incumple desde el año 2010, que era cuando era obligatorio cumplirlo, en Madrid, en Barcelona y en Granada. Y además algunos años en Bilbao y en Valencia, ¿no? Entonces, este contaminante viene sobre todo de los vehículos diésel, ¿no? Tenemos ciudades muy densificadas, con muchos vehículos, y con una proporción elevada de diésel fabricados hasta el 2018. A partir del 2019 el diésel es tan limpio, tan sucio como la gasolina. ¿De acuerdo? El segundo contaminante, que es el que la Comisión Europea, la Agencia Europea nos dice que produce 379.000 muertes prematuras al año en la Europa del 28, son las partículas en suspensión. Como ha dicho el doctor, en España solo estamos el 0,1% de la población respirando aire que sobrepasa eso, ¿no? Esos valores legislados, ¿no? Pero si mirásemos los valores guía de la OMS del 2005, el 76% de la población europea respira aire superior a ese. Si miramos la del 2021, yo diría que es el 90% de la población, ¿de acuerdo? Y aquí el 30% es el tráfico, el 10% las obras públicas y privadas de construcción y demolición, tenemos la industria un 10%, los puertos un 5%, etc. Aquí está más distribuido. Luego tenemos el ozono, que efectivamente también tenemos un 15% en España que incumplimos la legislación, pero si mirásemos
el valor objetivo de la OMS es el 100% del territorio nacional que excede el valor, según datos de MITER, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? Aquí tenemos un impacto en la mortalidad en Europa de unos 17.000 muertes prematuras anuales. Y finalmente, el último es el benzoalfapireno. El benzoalfapireno es un contaminante que antes no teníamos problemas, ¿de acuerdo? Y que a partir del 2005, 2006 empezó a crecer. Y cuando vimos dónde crecía, pues crecía en zonas rurales. De manera que, por ejemplo, en Cataluña el punto más contaminado en partículas y benzoalfapirenos es una población que se llama Manlleu. No es ni Barcelona, ni Tarragona, ni Girona. Son zonas rurales y está incrementando debido al uso de calderas de biomasa para calefacción y no queremos decir que no se hayan de utilizar esas calderas. En el Tirol se quema mucha biomasa y no hay ese problema porque es obligatorio utilizar calderas de bajas emisiones, ¿no? Entonces, este contaminante es un problema más rural que urbano. De modo resumido, esos 4 son los problemas que tenemos actualmente en nuestro país. Gracias, Xavier. Nos dejas empatados con que en ningún lugar de la España vacía se respira con calidad final adecuada. Es realmente impresionante. Muchísimas gracias por hacernos. También es verdad que hemos mejorado mucho. En 2005 teníamos 49 zonas de España incumpliendo las partículas y actualmente no hay ninguna. O sea que estamos así, pero hemos mejorado mucho. Pues la tercera pregunta era para Francisco Vargas y tenía que ver con aspectos que ya tocan no el aire externo que habéis tocado más vosotros, sino qué medimos cuando queremos hablar de un aire laboral de calidad, Francisco. Bueno, la calidad del aire ambiental interior está definida en una norma UNE y hay una legislación específica en el medio laboral que define los criterios de calidad sobre qué tipo de características tiene que reunir este aire. Para mí lo más importante de lo que ha ocurrido durante la pandemia es que ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos, que pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, un 80 o 90% de nuestro tiempo, y la importancia de vivir en espacios que sean seguros, saludables y que no sean un foco de transmisión de enfermedades. Hemos pasado este proceso de discusión con la OMS, con el Centro Europeo de Enfermedades o el CDC americano sobre la transmisión aérea mediante aerosoles del COVID. Bien, una vez que se ha afectado esta vía como una vía más, no la más importante, pero una vía más de transmisión, yo creo que el aspecto positivo, si se puede llamar positivo, de la pandemia es que nos va a permitir dar importancia a una calidad ambiental interior, a mejorar los sistemas de climatización y ventilación, que esta pandemia ha demostrado que estaban en unas condiciones francamente muy mejorables, porque el RITE, a partir de su entrada en vigor, no tenía un carácter retroactivo. Y esto nos pone en evidencia la necesidad de mejorar todo el sistema de inspección anual que marca el RITE y de mejorar los sistemas de climatización de los colegios, de los centros laborales, de los centros de ocio, etc. Así que en ese aspecto yo creo que va a influir ya no solo en la prevención del COVID, sino en la prevención de otras enfermedades de transmisión aérea, como puede ser la gripe, los catarros o cualquier otra enfermedad microbiológica que sea transmitida por el aire. Así que yo creo que es una lección que hemos aprendido y que probablemente tendrá su traducción en la actualización del RITE que está ahora mismo en marcha. Sí quería también señalar que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Medio Ambiente aprobaron el 24 de noviembre, conjuntamente en el Consejo de Medio Ambiente y el Consejo Interterritorial de Salud, este plan estratégico en cuyas líneas de intervención la calidad ambiental interior es una de sus líneas principales de actuación. ¿Qué líneas o qué medidas se van a adoptar? Bueno, pues una de ellas es valorar la posibilidad de hacer una legislación básica que simplifique y que de alguna manera potencie la necesidad de mejorar la calidad ambiental interior.
Esto es una de las líneas de intervención que intentaremos abordar en los próximos 2 años y yo creo que será un punto de partida muy bueno el haber recogido toda la experiencia del COVID para mejorar la calidad ambiental interior. Y otro aspecto final que es importante resaltar es la necesidad de que en los procesos de construcción y de mantenimiento de los edificios, estos temas de ventilación y climatización, filtración y mejora de la calidad ambiental sean reconocidos y sean incorporados en los procesos de construcción, de arquitectura y de diseño de los edificios para hacerlos más seguros y para hacerlos mucho más sostenibles. Y por último, sí me gustaría dar una reseña. Igual que informamos de la calidad del agua potable y que todo el mundo quiere, pues lógicamente, beber un agua de consumo que sea potable, deberíamos informar también a los ciudadanos sobre la calidad del aire, la calidad ambiental y que tengan una información pues, muy actualizada de qué aire estamos respirando. Como mis dos compañeros han señalado, la contaminación atmosférica, y en concreto las partículas, está clasificado por el IAR como cancerígeno tipo 1. Si nosotros ventilamos un espacio cerrado y resulta que el aire está contaminado, ese aire va a entrar en los espacios en los que vivimos. Así que hay una interrelación directa entre la calidad ambiental exterior y la calidad ambiental interior. Así que yo creo que hay que aumentar la conciencia del ciudadano para que exija y reclame una calidad del aire que sea saludable y que nos prevenga de todas las enfermedades. Muchísimas gracias, Francisco. El interior de cualquier medio de trabajo es importantísimo. Es particularmente importante el interior de un medio donde hay pacientes especialmente y personas susceptibles, que es el medio hospitalario. Y, por tanto, le preguntamos a Patricia Muñoz que nos diga un poco qué enfermedades en los hospitales se adquieren por mala calidad del aire y a qué le llamamos y cómo medimos una mala calidad del aire en un hospital, que no es exactamente con los mismos parámetros que nos habéis comentado hasta ahora. Patricia, cuando quieras. ¿Estás por ahí? Sí, estoy aquí. Hola, buenos días y muchas gracias también por poder participar en esta reunión que es muy interesante. Pues efectivamente, o sea, a través del aire en los hospitales se pueden adquirir infecciones que se transmitan de una forma aérea a partir de un paciente infectado o de personal que esté infectado, pues la gripe se ha mencionado, la varicela, otros virus respiratorios y el COVID, que como todos sabemos puede adquirirse de forma nosocomial, es decir, dentro de un hospital, pero lo que llamamos, eso sería un fallo de aislamiento, no un fallo de calidad del aire. La enfermedad por excelencia que se adquiere nosocomialmente en un paciente ingresado por un fallo de la calidad del aire es sobre todo la aspergilosis invasora. La aspergilosis invasora es una infección por un hongo filamentoso que produce unas pequeñas conidias que al ser inhaladas pues pueden llegar a invadir bien los senos paranasales o más frecuentemente el tejido pulmonar. También podría producir infecciones si existe una concentración más elevada de lo normal en pacientes especialmente susceptibles como grandes quemados o no digamos en una cirugía cardíaca. ¿Cómo medimos esta calidad y cuáles son los estándares? Pues es objeto de controversia, no todo el mundo está de acuerdo. Lo que sí que es aceptado y legalmente es un requisito es que las zonas donde se ingresan a pacientes de altísimo riesgo, como son los trasplantados de médula ósea, los pacientes neutropénicos, o las zonas donde se opera pacientes a los que se les inserta material protésico, como por ejemplo la cirugía cardíaca, ahí tiene que tener un nivel 0 de esporas. Eso sí que es un requerimiento legal y los servicios de medicina preventiva y los servicios de microbiología miden regularmente estas esporas y si hubiera un fallo, pues se separarían las cirugías y se haría limpieza, se vería qué problema ha habido con los filtros. La duda es cuál es un nivel aceptable en el resto del hospital,
donde puede no haber pacientes de tan altísimo riesgo, pero hay pacientes de relativo riesgo que sufren aspergilosis invasora. Puede haber trasplantados de órgano sólido, puede haber pacientes críticos, pacientes que están tomando inmunosupresores en cualquier servicio. En nuestra opinión y en la opinión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, más de 25 unidades formadoras de colonia de Aspergillus en un ambiente hospitalario es patológico. Significa o que hay una obra al lado del hospital y se ha abierto la ventana y está entrando gran cantidad de esporas que pueden ser dañinas, incluso para pacientes solo relativamente inmunodeprimidos. O si no, significa que el aire filtrado pues no está siendo filtrado adecuadamente, se han colmatado los filtros o ha habido una apagada del aire acondicionado, pues que eso sucede a veces, ¿no? Estos niveles de 25 unidades formadoras de colonia no están aceptados universalmente, pero nosotros sí que hemos visto bastante relación con la aparición de casos de aspergilosis. Estupendo. Bueno, pues yo creo que habéis glosado solo una parte de las muchas preguntas que tiene el documento. Tiene unas 20 preguntas que incluyen aspectos específicos como la legionelosis o el coste económico. Y yo creo que el documento es un gran esfuerzo multidisciplinar para tratar de poner de forma comprensible y al alcance de todos la realidad de un tema que yo creo que no es adecuadamente percibido por la población. Y en esa percepción de la población tiene muchísima función, muchísima responsabilidad, muchísima influencia los medios de comunicación. Por tanto, es muy importante preguntarle a Javier Tobar, como director de FESalud, cuál es el papel de los medios en la difusión de este problema del que hoy hablamos y cuál es la realidad. Es decir, ¿qué hacemos y qué deberíamos hacer? Javier, esa es nuestra pregunta. Muchas gracias a la Fundación por contar conmigo para la confección de este documento, que creo que es un documento importante, multidimensional, con muchos ángulos, con muchos enfoques y, en definitiva, muy completo. Pues respondiendo a la pregunta, es verdad que siendo un tema importante el de la calidad del aire para los medios de comunicación, los temas de medio ambiente, los temas de salud, siendo importantes, a diferencia de otras situaciones, la población yo creo que no acaba de entender o de captar bien el riesgo que supone para la salud un aire de mala calidad. Por ejemplo, yo creo que la población, los ciudadanos entienden bien el riesgo que supone el tabaco. Luego la gente puede fumar o no, estamos viendo cómo no conseguimos reducir el consumo de tabaco todo lo que quisiéramos, pero hay esa percepción. También lo hay con el ejercicio físico, el sedentarismo, la población sabe que es malo para la salud, también lo sabe con la nutrición, con la alimentación. No sucede lo mismo con la calidad del aire, con la contaminación. Hay una percepción, pero yo creo que hay que profundizar y hay que insistir desde los medios de comunicación en los riesgos que esto supone para la salud, que como se pone de manifiesto en este documento, los datos son tremendos y el riesgo que puede tener vivir en una ciudad como Madrid o como Barcelona, lo que pasa es que no se percibe a diario y esa acumulación de deterioro de la salud no se nota, aparentemente no se nota. ¿Qué tienen que hacer los medios? Yo diría que los medios sí hacen cosas, pero no son suficientes. Voy a mencionar algunos aspectos. Informar, datos, informes, expertos, medidas. Hay mucha actividad en torno al tema que estamos tratando y los medios lo tienen que contar, lo tienen que explicar y lo tienen que difundir. Informar. Tienen que divulgar también. Yo creo que más allá de la información de actualidad que pueda haber, tienen que tener una labor más didáctica de cara a lo que son buenas prácticas en el uso y en la defensa de la calidad del aire. Pero también tienen que concienciar y tienen que sensibilizar.
porque es un asunto en el que hay, como recoge el documento en sus conclusiones, un adormecimiento por parte de la sociedad que no acaba de interiorizar la importancia que tiene este tema. Como decía antes, es verdad que la salud y el medio ambiente son cuestiones importantes en los medios de comunicación. No hablo ya de la pandemia, pero también es verdad que se han deteriorado desde hace muchos años este tipo de secciones en los medios de comunicación, estos departamentos, pero no es precisamente temas que no se traten demasiado en los medios. Tiene que haber, en mi opinión, una mayor coordinación entre los equipos de salud y de medio ambiente en las redacciones de los medios. Se está avanzando en ese sentido porque cada vez la salud está percibiéndose de una manera más integral. El concepto, por ejemplo, One Health, yo creo que no es una moda, es un concepto que une la salud humana, la salud ambiental, la salud animal y ahí los medios tienen que unificar sus equipos para que trabajen conjuntamente. Y luego yo diría que hay que tener una atención especial a colectivos especialmente vulnerables, como los ancianos, los niños, los enfermos crónicos, que si ya la población general sufre con una mala calidad del aire, en estos casos es mucho más grave. Con todo esto, los medios tienen que potenciar este tipo de información. Y yo creo que luego tienen que hacer un par de cosas más, ¿no? Que es supervisar el cumplimiento de las medidas que hay, de la legislación, denunciar o al menos poner sobre la mesa si decisiones, actuaciones que han aprobado los gobiernos, las comunidades autónomas y aquellos organismos competentes a nivel europeo o a nivel mundial realmente no se aplican. Yo creo que esta es una tarea que también tienen que tener los medios y que lo deben de hacer no solamente en un caso puntual, sino de una manera más estable y más sólida. Y creo que también tienen, por último, que concienciar a la población. Yo creo que más allá de las medidas que pueden tomar los gobiernos, en la calidad del aire es muy importante lo que podamos hacer cada uno de nosotros. Y es verdad que la pandemia en este sentido nos ha puesto sobre la mesa algo que ya va a ser para siempre, que es visibilizar el buen ambiente que tiene que haber, y eso sí depende de las familias, en los hogares. Y es un aspecto importante porque más allá de cómo se puede respirar en la calle, cómo se puede respirar, por supuesto, en los centros de trabajo, cómo se puede respirar en los hospitales, está cómo se puede respirar en las casas, en los domicilios. Evidentemente, lo que no hay que hacer en una casa es fumar. Eso es lo que más deteriora la calidad del aire. Pero airear, por ejemplo, no es algo que estuviera tan extendido. Y poder tener en los hogares un aire de mucha calidad. Bueno, esta es un poco la contribución que los medios hacen, yo diría que en un cierto porcentaje, pero que tienen que hacer de manera mucho más estratégica, por decirlo de alguna manera. Desde luego, yo me comprometo a que desde mi responsabilidad en la agencia EFE, distribuir este documento, hacerlo público, darle visibilidad, porque creo que es un compendio de datos, de propuestas y de la participación de muchos expertos para poner sobre la mesa un trabajo realmente interesante. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que la misión del desayuno era esa, decir que nos ha preocupado este tema, que el documento no es solo opinión, es opinión y evidencia científica muy bien documentada. Repito, responde a 20 preguntas bien estructuradas. Se ha hecho un esfuerzo por hacerlo claramente comprensible a cualquiera. Y a mí me parece que ahora mismo es un elemento de referencia cuando se trata de responder a la pregunta qué es calidad del aire y qué estándares hay que cumplir. Está disponible en la revista IDOM, que se puede obtener en la página web de nuestra fundación. Está en vías de aparecer en una revista internacional y referatado en PubMed. Y a mí solo me resta daros las gracias a todos por esta participación, al resto de los autores
que hoy no hemos podido contar con todos ellos porque tampoco teníamos el tiempo suficiente, y a las personas de la Fundación que lo han hecho posible, Marta Margo, Santos y su equipo, y sobre todo Esteban Palomo. De manera que mil gracias a todos y ojalá podamos volver a charlar sobre calidad del aire dentro de un tiempo, demostrando que seguimos en la línea de mejoría y que ya podemos decir que respiramos un aire de calidad a lo largo y a lo ancho de la geografía española, de sus domicilios, de sus lugares de trabajo y de sus instituciones. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Muchas gracias, Emilio, y un saludo a todos. Un saludo. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.